todos, el Señor les bendiga. Vamos hoy, como decía recién Federico, a terminar el libro de los orígenes, cómo comenzaron todas las cosas, el libro de Génesis. Es un libro que nos permitió, hoy terminamos, 50 capítulos, nos permitió ver cómo las cosas que vemos, el universo, fue creado de lo que no se veía, de la energía de la palabra de Dios. Dios como creador, vimos el diluvio universal, pudimos ver una cantidad de cosas de cómo Dios fue formando una nación a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, que estamos viendo ahora en estos últimos capítulos, la vida de este patriarca, que de sus 12 hijos descienden las 12 tribus de Israel. Un trato muy especial le dedica la palabra de Dios a José, uno de los hijos menores de Jacob, y aquel que la gente conoció por la televisión como el rey de Egipto, ¿no? Bueno, ya vimos toda la historia de José, cuánto padeció, lo refirió Federico recién también, y cómo en el momento que Dios lo consideró, lo puso en un lugar que él jamás había soñado, que era ser el segundo del faraón. Bueno, esto permitió que acopiasen el alimento, porque venían años de hambre, y en esos años de hambre él recibe a su familia, y recibe a aquellos hermanos de él que lo habían vendido, como nos dijeron al principio, por envidia, lo habían entregado, lo habían vendido, lo habían maltratado, tantas cosas más en un muchacho de 17 años, ¿no? Nunca son buenas las cosas malas cuando pasan en la vida, pero cuando uno es joven pueden golpear y pueden golpear mucho. 17 años, su mamá fallecida cuando él era muy chico y, bueno, atravesó mucho dolor. Hemos meditado muchas cosas, Dios quiera que nos quede algún fruto de todo esto. Pasamos 50 jueves mirando el mismo libro y hoy terminamos. Bueno, vimos como en el capítulo anterior este patriarca Jacob juntó a todos sus hijos, 12, y comenzó a bendecir a cada uno de ellos y a decirles lo que iba a pasar con ellos en el futuro. Él tomó un tiempo para cada uno y terminábamos leyendo el otro día la palabra de Dios, capítulo 47, verso 33, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. La hermosa manera que tiene la Biblia de hablar de la muerte, que es tan trágica para nosotros. Fue reunido con sus padres, otro dice fue unido a su pueblo. No, Dios no es Dios de muertos, decía el Señor Jesús, es Dios de vivos, para Él todos viven. Y aquellos que partieron ya no viven en medio nuestro, pero viven en otro lado, ¿no? Y es nuestro deseo volver a ver a muchos de ellos. Bueno, hoy vamos a ver lo que sigue de este capítulo en el 50, vamos a hacer unos versículos hasta el 15, hasta 14, y vamos a hacer después alguna consideración con la ayuda del Señor. Bueno, al morir José, dice el verso 1 del 50, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, que también se llama Jacob, ¿no? Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, he aquí yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y el faraón dijo: ve, sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos, la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus vacas, sus ovejas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon, lamentaron allí, con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según le había mandado,
pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, a Efrón Eteo, al oriente de Manré. Volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él para sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. La muerte de Jacob, el patriarca de Israel. Bendijo a sus hijos, murió y tuvo un funeral de estado. No se murió cualquiera. Se murió un gran siervo de Dios, se murió Jacob. Un hombre que caminó con Dios a lo largo de los años de su vida, trató con él, el Señor, cometió equivocaciones, las cuales nos alientan bastante a nosotros que también las cometemos, pero llegados los días de su vida, casi 40 que vivió, falleció, murió, como es lógico por la edad, y fue sepultado de esta manera. Fueron los egipcios, fueron todos 40 días de duelo por la muerte de él, más tantos días más que se hacen por los embalsamados. Llama la atención que es el primer cuerpo que menciona la Biblia que se embalsama, una costumbre egipcia. Seguramente José lo hizo para poder trasladarlo después con tiempo hasta Macpela y que el cuerpo no se desintegrase, no se echase a perder. Entonces los médicos de aquel entonces lo embalsamaron. Yo miraba este funeral de estado y pensaba en aquel pasaje de la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 2, donde Dios sentencia de esta manera: yo honro a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Son principios de la palabra de Dios. El cielo y la tierra va a pasar, dijo el Señor, mi palabra no pasará. Yo honro a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dios honró la vida de su siervo Jacob, y no ha sido el único. Algunos otros siervos de Dios a lo largo de la historia fueron honrados de esta manera, en distintos lugares, y mismo en medio nuestro, tal vez sin llegar a esta dimensión. Siempre que acompañamos a alguna familia en el duelo por algún familiar, vemos la cantidad de gente que se junta. Hermanos, yo al cementerio, distintos cementerios, voy por distintos motivos, acompañando personas, sus seres queridos, y a veces veo otras situaciones. En alguna ocasión tuvimos que ir a dar una mano para bajar el féretro porque había 2 o 3 personas. Y los hijos de Dios, aquellos que han honrado al Señor, lo han honrado con su vida, lo han honrado con su fe. Honrar a Dios es creer lo que Dios dice. Le creyeron, le tuvieron confianza, hicieron lo que Dios les dijo y Dios los honró. Permitió esto. No hace mucho tiempo también falleció el doctor Billy Graham. En Estados Unidos un hombre muy conocido, junto a otros tantos que recibieron más o menos honores de un jefe de Estado. Porque Dios honra a los que le honran. Seguramente que a la mayoría de nosotros no nos va a pasar ese tipo de cosas, pero Dios honra a los que le honran no solamente en la muerte, sino también en los días de su vida. Dios honra a aquellos que le honran a Él. Hermano, a Dios se le honra con fe. A Dios se le honra entregándole la vida porque nosotros creemos que la estamos poniendo en un buen lugar, sirviendo al Señor. La mejor manera de honrarle. Cuando queremos agradar a Dios, lo mejor que podemos hacer es creer lo que Él dice. Jacob fue un hombre que tomó estas palabras y él, sabiendo todo lo que iba a pasar, ya dio mandamiento para su entierro, donde tenía que ser, y que Dios los iba a visitar y que Dios iba a estar con ellos. Así que bueno, él fue llevado a esa cueva que compró su abuelo Abraham y allí sepultaron. Les decía el otro día, hasta el día de hoy está. Si alguna vez alguno tiene la posibilidad de viajar a Israel, dentro de lo que es el turismo religioso, puede visitar la cueva de Macpela. Hay toda una construcción muy grande arriba, pero está el sector donde están los patriarcas. Allí están seguramente los huesos de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacob y de Lea, no de Raquel. Raquel fue sepultada camino a Efrata. Verso 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, el Dios de tus padres. Y José lloró mientras ellos
hablaba. Qué cosa, ¿no? José en el capítulo 45, cuando se reencontró con sus hermanos y le pesó tanto a sus hermanos la sorpresa. Primero que su hermano estaba vivo, pues ellos lo habían vendido al extranjero. Y no solamente que estaba vivo, sino que era el gobernador de Egipto. De José dependía hoy que comiesen o no comiesen. La vida y la muerte estaba en la decisión de José, de su hermano. Y cuando ellos vieron esto, quedaron confundidos, pidieron perdón. José les dijo: no se pongan mal, no me enviaron ustedes acá. Dios me envió para preservación de vida. Y les habló al corazón y los consoló y les dio de comer y demás. Pero cuando el padre murió, ellos fueron y se ofrecieron pagar por sus pecados. Le dije: bueno, acá estamos como tus siervos, porque quizá ahora que murió el padre nos cobre todo el mal que le hicimos. No le habían creído a José lo que José les había dicho acerca de que los perdonaba. Y esto es algo muy común en el ser humano. Hay dos atributos de Dios, uno es la gracia y otro es la misericordia. Son dos atributos preciosos en la vida de todo cristiano, de todo aquel que le sigue. La misericordia hace que no recibamos lo que deberíamos recibir por las cosas que hacemos. Y la gracia es aquello que nos da lo que no debemos recibir por tantas cosas que hemos hecho también. Las dos cosas son extrañas a la humanidad, porque en el fondo llevamos todos nosotros, el que las hace las paga. Es así de fácil. Es un principio de justicia. Ojo por ojo, diente por diente, lo establece la ley de Dios. Ojo por ojo y diente por diente. Y esto no es que Dios esté incitando a la violencia. Lo que hizo fue limitar la venganza cuando estableció que por un ojo era un ojo y por un diente era un diente, porque antes por un diente mataban a todos. Entonces Dios le puso un límite, no es que está invitando a la violencia. No, puso un límite allí. Y todos nosotros llevamos dentro nuestro la ley de Dios de alguna manera, aunque sea borrosa, aunque no tengamos contacto con la Biblia y demás, y la sed de justicia de decir: el que las hace, las paga. Así de fácil. Y nos cuesta mucho a veces entender que Dios nos pueda perdonar sin pagar nosotros algo, sin hacer nosotros algún tipo de sacrificio, sin hacer nosotros algo por Él que sea gratuito, que no significa que sea barato porque costó la sangre de su propio Hijo. Perdonarte a vos y perdonarme a mí, para Dios no fue barato, pero es gratuito. ¿Y cómo es esto? No. Y muchas personas lo rechazan porque no entienden que semejante bendición de ser perdonado, de ser hecho un hijo de Dios, no haya que pagar, no haya que hacer algún sacrificio, no hay una parte donde el hombre participe o la mujer participe más que en darle gracias y bendecirle por este favor totalmente inmerecido. Yo me siento entre uno de ellos. A mí la gracia y la misericordia me encantan, pero me cuesta muchísimo asimilarlo. Cada uno además tiene su temperamento, ¿no? Pero bueno, yo estoy cerca del ojo por ojo y diente por diente. La misericordia y la gracia la aprendí en el camino de Dios en todos estos años. Mi padre me educó en la justicia. La justicia es ojo por ojo y diente por diente, y que las hace las paga. Y si en el mundo hubiese más justicia de esto, tendríamos menos delincuencia y menos problemas. Ahora, ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios tiene gracia y tiene misericordia. Dios dice: de pura gracia los amaré, porque mi furor se apartó de ellos. Y a nosotros nos rasca la cabeza, como los hermanos de José: bueno, me va a pegar. Alguien inventó el purgatorio, como diciendo: bueno, la Biblia no habla del purgatorio, pero es algo más o menos razonable. Bueno, si se portó mal, le van a pegar un poquito y después lo van a hacer entrar. Cosa que haríamos nosotros con alguien que ponemos en penitencia, al hijo, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar un rato sin la PlayStation, no sé, lo vamos a hacer tal o cual cosa, pero después hacerlo entrar, dale la máquina para que no se ponga triste. Así haríamos nosotros. Es ojo por ojo y diente por diente, o le pegamos un ratito y que después entre. Para Dios no es ojo por ojo, no es diente por diente, no es esperás un ratito y después entrás. Entrás o no entrás por el favor y por la misericordia de Dios para con aquel que reconoce el error de su camino y le pide perdón. Para esto no hace falta ser un homicida, un traficante, ni nada por el estilo. Dice que la palabra de Dios: todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros tiene derecho, ninguno de nosotros puede decir: bueno, yo hoy estoy acá con el Señor, yo lo merezco. No es así. No hay hombre, dice la Biblia, que haga el bien y nunca peque. No existe esa persona que pueda estar el día de mañana delante de Dios y yo soy perfecto. Yo jamás cometí ningún pecado. Yo lo escuché muchas veces, mucha gente, ¿no?
Usted me habla de pecado, yo nunca cometí ninguno. Bueno, evidentemente no se conoce. Esta es la realidad. A pesar de todo esto, dice la palabra de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, culpables, Cristo murió por nosotros. Porque para Él no es ojo por ojo, no es diente por diente, no te pegamos un ratito y después entras. Esas son cosas de hombre, son cosas que imaginamos nosotros en el desconocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, qué es lo razonable. Bueno, si son mucho mal se le pega bastante, si no se le pega poco, pero después todos los perros van al cielo y estamos todos juntos y somos todos hijos de Dios, y es mentira, tampoco es así. De tal manera amó Dios al mundo, para tener una idea, ¿no?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree esto no se pierda y tenga vida eterna. ¿Para quién? Para todo aquel que lo cree. Que Cristo fue entregado por su maldad, por su pecado. El Señor fue entregado por mi maldad, por mi pecado, por tu maldad y por tu pecado. Y que lo único que se necesita es el arrepentimiento sincero, haberlo entendido, que no fuimos leales para con Él, que no le tuvimos en cuenta en nuestra vida, que solamente nos hemos acercado en alguna emergencia, pero no es el Señor de nuestra vida, no es el Dios que mueve nuestra vida y la maneja. Y tanto para las personas que nunca lo han hecho, como para aquellos que hace muchos años que recibimos al Señor como Salvador, como Señor, a veces nos cuesta entender que nos vuelva a perdonar. Porque a veces venimos una y otra vez con las mismas cosas, ¿no? A cada uno le duele en un lugar distinto. Algunos vienen luchando con su carácter, otros con distintas cosas que desagradan a Dios, y lo que tal vez te moviliza a vos no me moviliza a mí, y al revés. Sí, pero nos cuesta mucho entender que otra vez con lo mismo, ¿no? Hemos hecho tantas frases, los seres humanos, para justificar todas estas cosas, y tanto va la mula al trigo, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. No, el cántaro no se rompe, y el Señor dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y perdonó todos nuestros pecados, los que no cometimos también. La sangre del Señor Jesús es tan preciosa que lavó no solamente los pecados nuestros del pasado, los presentes y los del futuro. Por eso puedo decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. El que no está en Cristo Jesús tiene un problema muy serio si se muere. Va a tener que dar cuenta de sí mismo. Y no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, será culpable eternamente. Por eso el llamado del Evangelio de una y otra vez, arrepentirse, que arrepentirse no es estar remordido, no es golpearse el pecho, no es arrancarse el pelo. Hay gente que remordida se suicidó. No, estar arrepentido es haber comprendido. La palabra arrepentimiento significa nuevamente, mente nueva, haber comprendido el error de nuestro camino, volvernos sobre nuestros pasos y decirle, como le dijo aquel crucificado junto al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo estoy acá por lo que hice. Yo estoy acá por mis propias faltas. 2 delincuentes, seguramente por homicidio, no crucificaban por robo, por homicidio. Solamente el Señor fue crucificado siendo inocente, nunca hizo mal, no hubo engaño en su boca. Y a menos que tengamos esa actitud para con Él, honesta, no hay perdón de pecados y no se vende. El dicho dice que Dios es demasiado rico para vender la salvación y el hombre es demasiado pobre para comprarla. Las dos cosas. La salvación de tus pecados se ofrece hoy por gracia. Es un regalo de Dios para con aquellos que reconocen el error de su camino y humildemente se acercan y dicen, Señor, yo quiero pedirte que me perdones. Lo hice en ignorancia, no entendí, no sabía. Bueno, hoy sé. Trabajá en mi vida. Perdoná mis pecados. Haz esa vida nueva de la que habla la Biblia, que no es la que se ve por los diarios, no es la que se ve por televisión. La vida de los hijos de Dios es distinta, es una vida bendecida. Sí, también nos enfermamos, tenemos problemas económicos, distintas cosas, pero la desesperanza que vive la gente que no es del Señor, bueno, eso a nosotros, gracias a Dios, no nos pasa. Tenemos compañía permanente. Dijo el Señor, ustedes me dejarán solo. No estoy solo, el Padre está conmigo. El creyente nunca está solo. Y la persona nunca está acompañada por medio que esté en medio de una multitud. Si Dios no está gobernando su corazón, esa persona está sola. Aún en medio de una gran familia y de una gran multitud. Así que acá está la gracia
y la misericordia. Ellos se ofrecen a pagar. Bueno, tomanos por siervos tuyos, no merecemos. Y dice que José lloró mientras escuchaba a sus hermanos hablar de esta manera. No le creían que los había perdonado. Si confesamos, dice la Biblia, nuestros pecados al Señor, que los pastores no perdonamos pecados y los curas tampoco, al Señor confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por cuánto? Por nada. ¿Por cuánto? Por todo lo que el Hijo padeció en la cruz. De mi parte lo único que puedo dar es gracias. Gracias. Cada día rogarle, Señor, gracias. Gracias, gracias por no... Es un regalo inmerecido, eso es lo que significa gracia. Un regalo que no merecemos. Haber recibido semejante favor de Dios como es el perdón y la vida nueva. Que no es nada más que el perdón para la eternidad, es la vida nueva en esta vida. Es un antes y un después, como hablábamos el otro día, ¿no? Como se mide el tiempo, antes de Cristo, después de Cristo. Bueno, encontrarse con el Señor es un antes y un después. Caminar sin Dios y sin Cristo es una cosa. Haberle encontrado y caminar de vuelta, otra totalmente distinta. Ellos no lo creyeron. José lloraba mientras los escuchaba. Quiera Dios que nosotros tomemos la palabra. Si realmente estamos arrepentidos de nuestra conducta, la reconocemos, de Dios es el perdonar. Dios es amplio, dice la Biblia, en perdonar. Pero cuando vamos a algunos pasajes más, del 19 al 21, después de llorar, mientras los escuchaba queriendo pagar por lo que habían hecho, les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Cómo no te voy a perdonar? ¿Estoy yo en lugar de Dios? A veces la falta de perdón nos erige en especie de señores de Dios. Yo no lo voy a perdonar, como si fuésemos nosotros algo especial, como si lo que el otro hizo no lo pudiésemos perdonar o no nos pudiesen perdonar a nosotros. ¿Estoy yo en lugar de Dios? No. Un hombre espiritual que le dice esto: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Se lo había dicho en el capítulo 45 y hoy se lo dijo de vuelta. No me mandaron ustedes acá, pero si te vendimos. Se lo vendieron a una caravana que iba de árabes, y los árabes lo revendieron en Egipto como esclavo, como para no sentirse mal. No me mandaron ustedes a mí, sino que Dios me mandó para preservación de vida, porque hoy hay comida. El hombre espiritual, la mujer espiritual, ve más allá de lo inmediato y ve a Dios sobre toda situación. No pasó porque se descuidó mi papá, se descuidó mi mamá, porque esto no llegó a tiempo, porque no me llamaron, porque no fui, porque no vine. Si bien hay cosas que son de nuestra responsabilidad, Dios está sobre todas esas cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El hombre espiritual, la mujer espiritual, lo entiende de esa manera. Por eso no se la agarra con nadie, no maldice al gobierno, no maldice a nadie, no maldice porque él fue bendecido. Y sabe que en todo lo que pasó, Dios lo permitió. José podría ser un resentido de primera clase por todo lo que padeció. No solamente de sus hermanos, la injusticia que padeció después. Sin embargo, es un hombre que la injusticia no logró lastimarlo. Un hermano mío muy querido decía: el mal no nos daña cuando nos golpea, nos daña cuando nos contagia. El mal no daña cuando golpea, daña cuando contagia. Y siempre recuerdo las palabras de Golda Meir, que era la primer ministro de la nación de Israel, no hace muchos años en su guerra con los árabes. Alguna vez lo habré contado, seguro. Ella dijo: podemos perdonar a los árabes que hayan matado a nuestros hijos. No le podemos perdonar que los hayan transformado en lo mismo que ellos. El mal no daña cuando golpea, el mal daña cuando contagia. Entendiendo estas cosas, sabe José que lo que pasó en su vida pasó porque Dios lo permitió. Yo no sé bien qué pasó en tu vida, cada uno tiene una historia, ¿no? Cada vida es una historia. Y cada persona habría que escucharla mucho tiempo para entenderla tal vez un poquito. Pero no hay duda que Dios ha estado allí. ¿Se acuerdan lo que decía el texto bíblico? Y Dios estaba con José, ¿dónde? En la cárcel. Y Dios estaba con José, ¿dónde? Sirviendo como esclavo. Y Dios está con José y a mí me va como me va y está conmigo
Dios está conmigo y pasan estas cosas. Dios estaba con el Hijo, Dios era el Hijo y permitió que al Hijo le pasen todas las cosas que le pasaron. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que es Dios mismo, ¿no? Bueno, lo mismo, no me enviaron ustedes acá, nadie me quita la vida, dijo el Señor. Yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla, para volverla a tomar. No es personal, no está resentido, lo que ofrece es perdón al arrepentido. Y después de estas palabras, dice el verso 22, algo muy lindo, ya estamos llegando al final. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, su propio hijo, hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Salmo 37, 37. No te vas a olvidar porque es 2 veces el mismo número. 37, 37. Quiero que lo registremos porque si lo mencionamos lo vamos a olvidar y así lo podés llegar a marcar. La vida de este hombre tan golpeado que no logró mellar su corazón, que el mal no lo contagió, solamente lo golpeó. Y Dios quiera que nos pase lo mismo, hermano. Cuando nos golpee el mal, no nos contagie hacer lo mismo. Que nos golpee, sí, pero que no nos contagie, ¿no? Lo grave es lo otro. Salmo 37, 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Considera al íntegro, a la persona que no tiene doble fondo, que no tiene doble discurso, que no miente, que es veraz, que es íntegro, que vive como predica y predica como vive, es íntegro en todas sus cosas, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Y José pudo tener a sus nietos y bisnietos sobre las rodillas. Un muchacho que tal vez de otra manera no hubiese pasado su juventud, podía haber muerto joven. Dios le concedió 110 años. Después de todas estas cosas que él pasó, murió a los 110 años. Dice otros textos, hablando de otros patriarcas, murieron llenos de días, en buena vejez, llenos de días. En una ocasión Dios le dijo a Job, un gran personaje de la Biblia que sufrió muchísimo, vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que es cortada a su tiempo. Le adelantó lo que iba a pasar, porque en ese momento ese hombre estaba desesperado. Le habían muerto 10 hijos, se murió todo de ganado, se enfermó él, una prueba que Dios permitió que pase. ¿Y qué pensamos cuando esto es así? Bueno, de esta no salgo. Dios le dijo, vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que es cortada en su tiempo, cuando está madura. Y Dios le dio esta bendición a José, ver los hijos de sus hijos y ver una generación más se criaron sobre las rodillas de José. Y eso habla de buena vida, eso habla de bendición de Dios. Tuvo tiempo para disfrutar José. Es verdad que sufrió, mucho sufrió. Sí, pero Dios le dio también muchos días para ver el bien. Murió lleno de días, en buena vejez. No siempre acontece esto. A veces la soberanía de Dios corta la vida en la mitad de los años, o siendo muy joven. Hoy nos llegaba la noticia de una chica por la que estábamos orando, una leucemia fulminante, y hoy nos pasaron la noticia de que con 18 años pasó a la presencia de Dios. Bueno, son los misterios de la vida de Dios, de su soberanía, pero qué lindo es ver estas vidas, ¿no? ¿Cuánto que padeció? ¿Se habrá acordado José? ¿Se acuerdan del nombre que le puso al mayor? Le puso Manasés, que significa el que hace olvidar. José se olvidó. El hombre, la mujer espiritual, se olvida. No es que tiene amnesia, se acuerda pero no le duele. Está bien, está feliz. Sabe que Dios estuvo ahí, que estuvo en su problema, que estuvo en eso que no se entiende que le pasó, que Dios estuvo ahí, que lo permitió, que él no lo entiende, alguna vez lo va a entender, y le dio la posibilidad de ver a los hijos de sus hijos. Una de las grandes bendiciones de la palabra de Dios es y veas los hijos de tus hijos. Yo hoy estoy esperando el primer nieto, puede ser mañana, pasado, así que
mucha expectativa por vivir esta experiencia de ser abuelo, de ver al hijo de mi hijo. Y le doy gracias a Dios que me concedió la vida hasta este día, la posibilidad de verlo, tal vez lo pueda llevar a la escuela, vaya a saber cuántas cosas más y disfrutar. ¿Pasaron cosas de las otras en la vida? Pasaron muchas, como la vida de todo ser humano, no estamos exentos, pero qué grande que es el favor de Dios, cuando nos permite, como a José, poder vivenciar esos días hermosos con la tercera generación sobre sus rodillas. Y verso 24, para terminar, finalmente José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. 53 años más tarde que su padre, 53 años después de haber enterrado a su propio padre, hoy moría José, a los 110 años. Y Dios le había revelado que iba a morir. Y yo he conocido a algunos hermanos, el Señor les anticipó que los iba a llevar. Y algunos se llegaban a despedir con tiempo, ¿no? Porque el Señor me va a llevar. Pero uno lo ve, está totalmente sano. Bueno, Dios le dio esa buena parte de saber que lo iba a venir a buscar y está tranquilo sabiendo que el Señor lo va a venir a buscar. Para otros significaría que se va a morir. No, él entiende que el Señor lo va a venir a buscar para estar con él, para ser reunido a su pueblo. No. Y evidentemente José lo sabía. ¿Qué hizo? Dio las mismas instrucciones del Padre cuando le hizo jurar a José: no me entierres en Egipto. Cuando muera vas a llevar mi cuerpo a Macpela, a la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel. Y ahí me vas a sepultar con mis antepasados, porque Egipto era el extranjero, un país extraño, había comida, habían bajado por eso, pero no era su tierra. ¿Y qué decíamos nosotros? Lo que decía el Señor Jesús, ¿se acuerdan? En Juan 17, no son del mundo, los verdaderos cristianos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No olvidemos, hermano, que el hogar nuestro no está acá abajo, nuestro hogar está en la presencia de Dios y caminamos hacia allá. No es la sepultura la esperanza, nuestra esperanza es la presencia de Dios, como escuchábamos hoy entre canciones. Poder llegar a verle, dijo un poeta: yo espero la mañana de aquel día sin igual, donde la alegría emana y su gozo es eternal, esperando otra vida sin dolor, donde me dé la bienvenida Jesús, mi Salvador. Ciertamente voy a morir, van a llevar mis huesos, no me entierres en Egipto. Hermano mío, terminamos este libro, gracias a Dios, nos concedió poder mirar tantos capítulos, tanta palabra de Dios. Quedémonos con unas cuantas cosas y esta última. Hermano, nuestra ciudadanía está en el cielo. Cuando mires el noticioso, no te amargues tanto. Hay que orar por las autoridades que están en eminencia, es un mandato bíblico. Nosotros no somos del mundo, como tampoco el Señor Jesús es del mundo. Tu vida y la mía la sostiene el Señor desde el cielo. Si bien estamos medio sujetos de alguna forma a la realidad social, es de alguna forma, porque hay alguna otra forma en la que Dios hace distintas las cosas cuando a Él le parece como Él quiere, con el gobierno que esté de turno, con la economía que esté de turno, con lo que sea. Él sustenta nuestra vida y nuestra herencia está con Cristo en el cielo. ¿Apreciamos los días de la vida? Muchísimo. Yo estoy esperando, no sé, a ver, estos días, ¿cómo lo voy a estar esperando? Si dije se voy a morir, se esperé un poquito más que la semana que viene, en todo caso. Me vine a buscar, quiero conocer al nieto, claro que sí. Pero para la hora de partir, una esperanza muy firme en el cielo. El apóstol Pablo dijo: sabemos, no sentimos, sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando de su cuerpo, ¿no?, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio hecho en el cielo. Sabemos, no es que sentimos, ¿me siento salvo o no me siento salvo? No pasa por ahí. Pasa por creer lo que Dios dice. Confesé, me arrepentí, Dios me perdonó. Listo, una vida con Él. Y si este tabernáculo, esta tienda, el tabernáculo es sinónimo de una tienda, algo muy precario, estamos viviendo dentro de este cuerpo temporalmente. Si se deshiciese, tenemos de Dios un edificio hecho no de manos,
en el cielo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Quiera el Señor en su misericordia dejar algunas cosas en nuestro corazón para que no seamos sin fruto, ¿no? Y nos sean de provecho y nos ayuden, entre tanto que el Señor viene. El Señor está viniendo y nosotros nos vamos aproximando cada día más.